Los servicios y recursos de información como eje estratégico en las organizaciones del conocimiento. Sociedad de la información. En 1962, el economista Fritz Matschlapp define a la sociedad de la información como aquella en la cual el tratamiento, distribución y uso de la información organiza y controla las actividades en todos los campos: económico, social y cultural. En el año 2003 se celebró la Cumbre de la Sociedad de la Información, la CMSI, en la que se estableció que en la sociedad de la información todos deben poder crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento para que las personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida. Sociedad del conocimiento. La noción de sociedad del conocimiento surgió en 1974, cuando Peter Drucker escribió el libro La sociedad postcapitalista, en donde destaca la necesidad de colocar al conocimiento en el centro de la producción de la riqueza, y a su vez señalaba que lo más importante no era la cantidad del conocimiento, más bien su productividad. Acuñó el término trabajador del conocimiento y hoy es considerado el padre del Management. Como disciplina, la noción de sociedad del conocimiento es una consecuencia de las tecnologías de la información y las comunicaciones, donde el incremento en las transferencias de la información modifica en muchos sentidos la forma en que se desarrollan muchas actividades en la sociedad moderna. Diferencias entre la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. La diferencia entre la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento es que la información no es lo mismo que el conocimiento, siendo la información un instrumento del conocimiento. Se compone de hechos y sucesos, son aquellos elementos que obedecen principalmente a intereses comerciales. El conocimiento es aquel que puede ser comprendido por cualquier mente humana razonable. Se define como la interpretación de dichos hechos dentro de un contexto, encaminada a alguna finalidad. Para la UNESCO, el concepto pluralista de sociedades del conocimiento va más allá de la sociedad de la información, ya que apunta a transformaciones sociales, culturales y económicas en apoyo al desarrollo sustentable. Los pilares de las sociedades del conocimiento son el acceso a la información para todos, la libertad de expresión y la diversidad lingüística. La UNESCO ha adoptado la expresión sociedad del conocimiento o su variable sociedades del saber dentro de sus políticas institucionales. Ha desarrollado una reflexión en torno al tema que busca incorporar una concepción más integral, no en la relación únicamente con la dimensión económica. La sociedad del conocimiento debe ser considerada como una nueva era, la cual promete cambios principalmente en instituciones educativas que deben encontrar la forma de incorporar tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje para lograr un nuevo conocimiento. Los aspectos más relevantes de las tecnologías de la información y comunicación y la inteligencia artificial predictiva y generativa. Las TICs. En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información y comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones, pero giran no solo de forma aislada, sino que es más significativo de manera interactiva e interconectadas, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas. Características y aspectos más importantes de las TICs. Las TICs cuentan con diversas características. Entre las más importantes y relevantes conseguimos las siguientes. Inmaterialidad. En líneas generales podemos decir que las TIC realizan la creación, el proceso y la comunicación de la información. Esta información es básicamente inmaterial y puede ser llevada de forma transparente e instantánea a lugares lejanos. Interactividad. La interactividad es posiblemente la característica más importante de las TICs para su aplicación en el campo educativo. Mediante las TICs se consigue un intercambio de información entre usuario y ordenador. Esta característica permite adaptar los recursos utilizados a las necesidades y características de los sujetos en función de la interacción concreta del sujeto con el ordenador.
y la penetración en todos los sectores, culturales, económicos, educativos, industriales, etc. El impacto de las TIC no se refleja únicamente en un individuo, grupo, sector o país, sino que se extiende al conjunto de las sociedades del planeta. Los propios conceptos de la sociedad de la información y la globalización tratan de referirse a este proceso. Características y aspectos más importantes de la inteligencia artificial predictiva. La IA predictiva es la capacidad de un programa informático de utilizar el análisis estadístico para identificar pautas, anticipar comportamientos y prever acontecimientos futuros. Una de las características o algunas de las características más resaltantes de esta IA son las siguientes: la gran capacidad de manejo de datos que tiene, el aprendizaje automático e identificar patrones. Características y aspectos más importantes de la inteligencia artificial generativa. La IA generativa es capaz de crear nuevos contenidos a partir de un conjunto de datos de entretenimiento, pudiendo generar texto, imágenes, videos, audio, códigos o renderizaciones en 3D, entre otras muchas cosas. Entre una de las características más importantes que tiene son las siguientes: la optimización de procesos, ya que gracias a esta se vuelve mucho más sencillo el generar código, agilizando la programación y detectando los errores. Y como se dijo en su concepto, la generación de contenido. Iniciativas y procedimientos de los servicios y recursos de información en base a las TICs y la IA. Considerando la naturaleza y objetivos de los servicios y recursos de información, y al combinarlos con las TICs y la IA, podemos ver o entender qué era el paso siguiente para este rubro. Tanto los recursos como los servicios de información deben estar a la par de lo que se necesita en la actualidad. Por consiguiente, con respecto a las TICs, permitieron un proceso de atención y acceso mucho más dinámico y agilizado al momento de atender dudas, recuperar y entregar información a los usuarios. Pero esta misma naturaleza innata de las TICs genera una nueva problemática, que sería la masificación de la información y la complicación que ésta presenta para poder procesarla de manera correcta. Para esto último podemos implementar la IA, en específica la predictiva, ya que después de entrenada la misma podemos emplearla para que haga una selección preliminar de información relevante para la organización y descarte aquella que no compete o no es relevante. Considerando dos de las características más importantes de la IA predictiva, que serían identificar patrones y aprendizaje automático, se vuelve propicio para la organización del conocimiento, ya que con el tiempo y la información y conocimiento recopilados de la IA, cada vez más el procesamiento de información sería más ágil y carente de errores. Los fundamentos básicos para la gestión de servicios y recursos de información en las organizaciones de conocimiento. Parte de los fundamentos más relevantes para la gestión de los servicios y los recursos son los siguientes. Definición de objetivos, ya que al tener presente los objetivos y finalidad del servicio se puede con más exactitud dar un servicio más especializado y los recursos de información respondan de manera más oportuna al usuario objetivo. Cumplimiento legal. Asegurarse de que la gestión de información cumple con regulaciones y normativas vigentes. Inventario de recursos. Mantener un registro actualizado de todos los recursos de información disponibles, como base de datos, bibliotecas digitales y herramientas de software. Evaluación y validación. Implementar procesos para asegurar la calidad, precisión y relevancia de la información gestionada. Formación del personal. Proporcionar capacitación continua a los empleados sobre herramientas, políticas y mejores prácticas en la gestión de información. Infraestructura tecnológica. Implementar y mantener sistemas tecnológicos que faciliten el acceso y la gestión a la información. Fomento del aprendizaje. Promover una cultura organizacional que valore el aprendizaje y el uso efectivo de la información. Soporte y asesoramiento. Ofrecer asistencia a los usuarios en el acceso y uso de los recursos de información. Recopilación de feedback. Escuchar las opiniones de los usuarios para mejorar los servicios ofrecidos. Indicaciones de desempeño. Establecer métricas para evaluar la efectividad de los servicios y recursos de información. Y revisión periódica. Realizar auditorías y revisiones periódicas para identificar áreas de mejora.
principales elementos claves para el funcionamiento de los centros de recursos para el aprendizaje y la investigación, CRAI, a través de la inteligencia artificial. Acceso a la información. El CRAI debe garantizar que toda la comunidad tenga acceso a la información, para lo que debe conocer los recursos con los que cuenta y establecer programas. Servicios de asesoramiento e información. El CRAI debe ofrecer servicios de asesoramiento y formación a los usuarios. Diversidad de materiales. Una amplia gama de recursos incluyendo libros, revistas, bases de datos electrónicas, material audiovisual y recursos digitales. Evaluación de dotación y disponibilidad. El CRAI debe evaluar la dotación y disponibilidad de bibliotecas y bibliografía, teniendo en cuenta los diversos campos disciplinarios de la institución. Evaluación de la política de publicaciones. El CRAI debe evaluar la política de publicaciones y su desarrollo. Preservación digital. Estrategias para conservación y preservación de los recursos digitales y físicos. Y la adopción de nuevas tecnologías. Incorporación de herramientas emergentes que mejoren la experiencia del usuario, como plataformas de aprendizaje en línea. Conclusiones y reflexiones finales. Luego de revisado todos estos conceptos y tener más entendimiento sobre la inteligencia artificial, tanto de la generativa como de la predictiva, y el cómo éstas se conjugan y relacionan con las TICs, podemos decir sin temor a equivocarnos que éstas responden a una necesidad y realidad en la que se busca mantener actualizado para así tener la capacidad de respuesta en consecuencia y acorde a las necesidades vigentes de los usuarios. Con las TICs se pudo notar al momento en el que todos los servicios se volvieron acordes a estas, actualizando y ofreciendo tanto servicios como recursos de manera digital. Ahora, con el arribo y auge de la inteligencia artificial, estamos viendo una nueva transformación para nuestro rubro, donde la IA nos permite agilizar y optimizar aún más los procesos, tanto en el ámbito de la prestación de servicios al público como los procesos técnicos que se realizan en la organización del conocimiento. Si bien muchas personas consideran que la IA es una amenaza para nuestro trabajo, debemos entender que no busca ni lograr reemplazarnos. Esta es una herramienta y como tal nos facilita nuestras tareas. Por lo tanto, debemos aprender a usarla para potenciar nuestro trabajo y así poder ofrecer unos servicios de información cada vez de mayor calidad, que al fin y al cabo es la finalidad de nuestra profesión.